Entrega del Mareante Mayor del 2025, que este año recae en don José Luis Cubiella Busta. Desde la Asociación de Mareantes le damos la bienvenida más especial al homenajeado de esta tarde, a José Luis, también a sus familiares y amigos, y a todos los que habéis querido acompañarlo en esta tarde. Nos reunimos un año más en esta plaza para rendir sencillo pero sentido homenaje al marinero jubilado de mayor edad de la Cofradía de Pescadores Santa María de Sábada de Yastres, nombrándole Mareante Mayor. Este año homenajeamos y reconocemos la trayectoria, dedicación, entrega y vida de don José Luis Cubiella Busta. José Luis nació en Yastres, en la casa familiar que tenían en la Colegiata, al lado de la Pumarada, en el barrio del Piqueru, un 7 de enero de 1939. Fiu de Laureano Cubiella, más conocido como Talano, y de Concepción Busta, la Concha. Creció junto a sus hermanos Laureano, Emilia, Alberto y Carmina, en el seno de una familia humilde, honrada, pescadora y trabajadora. Con poco más de 2 años, José Luis pierde a su padre, y fue su hermano mayor, Laureano, que con tan solo 11 años tuvo que dejar la escuela para ayudar a su madre en las tareas del campo y cuidado del ganado que la familia tenía, amén de ayudarla también en el cuidado de José Luis y sus otras 2 hermanas. Tiempos de fame y de posguerra, pero a pesar de todo, José Luis fue un niño feliz. De la escuela para el muelle y del muelle para la huerta, hasta que recién cumplidos los 12 años, embarcó en el Pico Turbina, bote que era de Rata, el padre de la Chucha la pescadera. A los 13 años embarcó en otro bote, el Estrada, propiedad entonces de José Ramón Requejo, lastre Requejo, y con un valor entonces de aquella que valió el bote 5.000 pesetes. A los 14 años dejó los botes para embarcar en una lancha en condiciones y embarcó en el Yoyu, con una eslora de casi 20 metros y una manga de 5, con popa recortada, de culopatu, y folio G3 365. Al timón del Yoyu iba Isidoro Ollera Bárcena, hombre de la señorita Pili y conocido por el mismo nombre que llevaba la lancha. Y anduvo en el Yoyo hasta que embarcó en la villa de Suances, tenando el Montañés, en el año 1968. Anduvo algo también en una lancha de fuera llamada el Picu, que era de San Esteban de Pravia, pero tenía base en Gijón y dedicábase principalmente al bonito. En las Navidades de 1969 se integró en la cooperativa de producción pesquera Flor del Cielo, junto a Enrique, el su cuñado, Tarito, Marcelino, Víctor, Salustio, el Cericu, Polito, Manolo Vaporeru, Busta, Manolín, el de Huerres, Pedro González, entre otros. Compraron la Flor del Cielo por 8 millones de las antiguas pesetas, una lancha preciosa, 26 metros de eslora por 7 de manga. Y como decía Tarito, otro mareante mayor y que en paz descanse, quizás la Flor del Cielo, allá por donde iba, hacía nombre de su gala. Hacía gala de su nombre, perdón, porque era el nombre más guapo que cruzó el Cantábrico y el Atlántico, porque las flores son como las mujeres, que todas son guapas. Anécdotas en la Flor del Cielo muchas. En ella tuvieron al bonito por todo el Cantábrico, de norte a sur, de este a oeste, y por el Atlántico llegaron hasta la costa africana, Islas Canarias y las de Portugal como Azores y Madeira. Viajes de más de 20 días, solo mar y cielo, solo mar y pescar. Anduvo en la Flor 4 años y pico y desembarcó en 1973 para ir para el cielo azul de José Manuel Marcilla Cabañas, Manolo Cochu, Manolo de la Breceña. De ahí para el Gromo de Cecilio Peón hasta que embarcó para andar a la Bajura en la Fátima, propiedad de Julio Rodríguez Vitorero y mandada por Julio y Alfonso, el hombre y los tíos de la cosecha. En 1994, y contando con 55 años de edad, José Luis decide que ya es hora de jubilarse. No por descansar solamente, sino también porque tenía que cuidar de su madre la Concha, tarea que desempeñó con mimo, cariño y delicadeza, cosa de la que doy fe porque fuimos vecinos muchos años, cosa que hizo hasta el final de sus días en la Casa de las Malvines, con mucha entrega, con mucho cariño y con mucho corazón. Más de 40 años dedicados a la mar, más de 40 años llenos de vivencias y recuerdos en blanco y negro, junto a tus compañeros, más de 40 años de temporales y calma, de abonda pesca y de épocas de nada, más de 40 años de singladures, de alegrías por los que no están y de tristeza por los que nunca volvieron.
Más de 40 años encomendándose a través de la oración a la Virgen del Buen Suceso. Más de 40 años José Luis sin renegar de la mar. José Luis, pescador con la cara curtida por la brisa de las olas, con ojeras que disimulen el sufrimiento y la pena por los que ya no están. Sigue soñando con alborades, mirando de soslayo al horizonte, allá donde se juntan las nubes con la mar. Hombre bueno y discreto, sin dar que hablar, al que le gustaba cuidar de la huerta de la Pumarada y al que le apasiona la lectura. De una ferviente religiosidad, José Luis estuvo muy involucrado y comprometido con los quehaceres de la parroquia Santa María de Sábala de Lastres. Decir que fue mi catequista, donde domingo tras domingo nos contaba historias que nos transportaban a Tierra Santa. Luego, la verdad que lo liábamos los chavales y vámonos al Molinón a ver al Sporting. Íbamos en aquel Volkswagen Polo Bunny blanco y fue con él con quien descubrimos el Mike's. Nosotros habíamos visto esas hamburgueserías por la tele, aquí que te daban una bandeja que la pedías y conocimos el Mike's. Algo que era totalmente nuevo, paguaje de un pueblo de los años 80 y que, como os dije, solo veíamos en las películas. En el año 2003 decide poner a la venta su casa de Lastres y pasar a formar parte de la familia de la residencia Sagrada Familia del Infanzón en Gijón, donde comparte su pasión por la convivencia y la oración. A continuación va a deciros unas palabras José Luis antes de hacer entrega del galardón. Un fuerte aplauso para José Luis. Bueno, diré que, a ver, ¿se oye bien? Estoy un poquitín afónico, padezco de esófago y a ver si puedo hablar lo que en condiciones. Quiero dar gracias por la hermosa semblanza que hizo aquí de mí el presidente Carlitos. Y bueno, gracias a la Asociación de Mareantes que me otorgó este reconocimiento como el pescador así más viejo de Lastres, pero por turno, porque los seis más viejos ya, que yo, uno de 86 años, Luis, Esteban, que fue compañero con Luis en el yoyo, y bueno, Tamborín y el técnico. Bueno, vamos a ver. Yo empecé al mar en el año 1951, así. Sí. Y, a ver. No, lo aguanto yo, es así, ahora. Y resulta que andábamos a la sardina, empecé, me recuerdo bien porque lo bueno que tengo es la memoria, de otras cosas adolezco. Y el 16 de julio, el día del Carmen, empecé al mar, ¿no? Esto falla. y pescamos las sardinas en la playa de Colunga, de Lastres, Colunga, la isla, la última, la de Vega, que queda ya muy lejos al fondo. Entonces los bañistas a veces se acercaban a nosotros, al barco, tan cerca estamos de la playa que se acercaban al barco y resulta que un día me dejan, porque le recalaba el bonito, había mucha pesca, recalaba el bonito y el barquito donde yo andaba salió a pescar el bonito. Y a mí me dejaron allá en Vega, con 12 años, en el bote. El bote lo llevamos para macizar la sardina, con un cerquito lo cogían el barco de la sardina. Bueno, era el sistema de pesca que había antiguamente. Y desde luego yo, con 12 años, desde Vega, cerca de Ribadesella, venía remando, y miraba hacia el pueblo, y el pueblo cada vez se me alejaba más. Y rema, y bueno, me llevó mucho tiempo, y 12 años, un crío de 12 años desde allá, y tanto cansaba, me puse ahí en la bahía a pescar calamares, con chipirón, y me recuerdo que cogí una chopa, y entonces vino un señor en un bote de motor y me dijo: rapacín, vete para tierra que va a caer mucho viento. Y yo, bueno, hice caso, vine para casa remando, para el puerto, y cuando subí a mi casa cayó un temporal de viento
que bueno, si estoy en el mar, no sé si estaría aquí ahora, si quedo en el mar. Bueno, a los 14 años, como bien dijo aquí Carlos, empecé en el yoyo, a barcos de altura, y allí me encontré, pues, sobre todo en la década de los 60, con muchos percances, ¿no? En la década de los 60, que si hay tiempo lo contaré aquí ahora. El primer percance que tuve pues, fue vamos a ver, salimos de aquí, Luis era mi compañero porque me reemplazó a mí en el oficio de cho. El oficio de cho era pues hacer los recados, lavar las tarteras, una serie de trabajos que hacía el cho, ¿no? Y este me reemplazó a mí, y entonces yo pues ya fui desarrollando tal, fui a la mili, volví otra vez al mismo barco, marchó a la mili y no estaba el hecho que voy a contar ahora, que fue muy trascendental, una vivencia, bueno, tremenda, ¿no? Pues salimos de aquí del puerto de Lastres a la pesca del Bocarte y sobre las 2 íbamos en el camarote. Yo iba en un camarote de a popa con otro hombre que hubiese nacido aquí, llamaban Félix el Cerico, que fue con el hombre que más anduve al mar, unos cerca de 20 años, en distintos barcos. Y entonces, de momento, en alta mar, sobre las 12 de la noche, el barco empezó, sentimos el motor atrás fuerza, y claro, vimos que algo ocurría. Y cuando subía a cubierta, recuerdo esto, veo una ciudad enorme enfrente de mí, y ¿qué es? Empecé a temblar y me castañearon los pies y caí desmayado, y era un petrolero enorme que embestimos con la mula de babor, bueno, y deshicimos toda la mula de babor, al petróleo, la mula nuestra. Y resulta que, bueno, fue un drama tremendo, un drama tremendo, la gente, bueno, yo me recuerdo lo que ocurrió aquí, fue horrible, Y entonces yo iba a tirarme al mar, a las 12 de la noche, no sería nada, y tuve la suerte que me desmayé. Y, a ver, esto no falla. Bueno, pues nos acercamos al petrolero, que paró allá como a 200 o 300 metros, y estaban toda la tripulación en los botes para hacer el salvamento. Y me recuerdo que el capitán, por melancolía, dijo: ¿hubo alguna desgracia personal? Y no pasó nada. Entonces nos tomamos los datos, fuimos a Gijón, y allí por la mañana temprano vinieron 3 señores, uno era de la ayudantía de Marina, otro de los juzgados y otro del seguro. Y bueno, tuvieron unos datos, vinieron unos carpinteros para arreglar un poco el barco, y al día siguiente fuimos a Lastres. Llegamos a Lastres y yo vivía junto al colegio escolar, donde estaban todos los niños. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, y no sé si habría una madre ahora ya de 70 años, empezaron a rodear y diciendo: mira el ahogado, el que se ahogó. Y yo: ¿de qué que se ahogó? ¿Quién se ahogó? Es que te ahogaste, los niños, ¿sabes? Y bueno, yo no sabía nada, y llego a mi casa, y es cuando mi madre me cuenta que hubiese llegado una señora y que le dijo: Concha, han embestido al yoyo en el mar y se ahogó el hombre del bote. Y el hombre del bote era yo. Y son pocas las madres que hay aquí que le digan: oye, ha muerto tu hijo. Bueno, entonces, me contó mi madre, es que vino fulano aquí y me dijo que tuviera cara, y me lo contó. Yo, claro, me dieron unos gritos, unos llantos, y bueno, no me hicieron la funeral. Y bueno, entonces pues esto quedó así. Yo seguía en el barco, mi trayectoria, y un día en Santoña, pues me recuerdo bien, jugaba el Celtic de Vigo con el Real Madrid para la Copa de Europa, cosa que perdió el Real Madrid. Y todos los marineros de Asturias, Galicia, saltamos a tierra a ver el partido, y bueno, y cuando regresamos sobre las 12 de la noche, pues yo veo un alboroto junto al barco, el embarcadero, y ¿qué pasa? Salen con linternas y un alboroto, y ¿qué pasa? Un hombre que cayó en el mar, un hombre que se ahoga, y yo, ¿qué pasa? Yo no pensé más. Era una guerra
corrí hacia la gabarra, me lancé a la proa, me tiré a la gabarra y fui corriendo a donde estaban iluminando. Y entonces, bueno, el hombre se ahogaba, estaban abriendo a otros hombres en la gabarra porque estaban embarcando para que no, qué sé yo. Y pues yo me cogí a la baranda, me tiré abajo con, bueno, un equilibrio, ¿no? Que hice, y aquel hombre le enfocaba y me miraba con unos ojos de muerte, aquello era terrible. Y allá me cogió, no sé, la mano, y venga a tirar y le sacamos, y llevaba la corriente. Bueno, el hombre se salvó. Y a mí me yo empecé a oír decir, oh, mira, ese chaval se ahoga y bueno, y tales, unos elogios. Entró este que cayó al mar, porque estaba la gabarra, nuestro barco, y había toda una andada de barcos, unos 20 barcos, y el hombre estaba allá en el final del barco, vinieron, le llevaron para allá. Me recuerdo que le calentamos café, y bueno, yo al día siguiente, como católico practicante que soy, fui a misa por la mañana. Pero entonces me contaron, cuando luego estuve paseando y ya a la hora de comer, y vinieron del patrón del barco, el paisano que hubiera caído al agua, y para los tripulantes, a darme las gracias porque haberle salvado, ¿no? Y ciertamente le digo que, bueno, los elogios que recibí de toda la gente, a mí me daban un poco de puro, ya. Todos a pegarme palmaditas, chavales, salvaste la vida y todo, bueno. Y bueno, así terminó la historia. No supe más del paisano aquel. Luis ya no estaba en el barco. Bueno, otro hecho, a ver. Andaba con un tripulante que nació aquí, le llevaban el Cericu, hombre muy simpático. Nació y vivió aquí su juventud, niñez y juventud. Y entonces un día me dice, oye, mira, han venido de Gijón buscando personal para ir a tripular un barco, un monitero, venían buscando gente especializada, pues se podría decir, yo éramos vareros, los que metíamos en el monitador, conocí bien la cuestión, y me dijo, mira, vamos ganando más dinero. ¿De cuánto dinero? Te daban 5 cartones, tú sabes cómo era, ¿no? Bastante más dinero. Y nos dan el mayor bonito, uno para ti y otro para mí, por ser lebristas. Y, bueno, me recuerdo ahora un detalle que le contaré, volveré atrás. Ya me recordaba. Puedo terminar esto. Y bueno, fuimos a Bonitos con un Ramón que vivía aquí arriba, y yo desembarqué con el Cericu, desembarcamos. Y ocurrió una tragedia muy grande. La gente no lo sabrá, voy a contarlo ahora porque se silenció bastante. A este barco, luego yo cuando desembarqué, me embistieron por la noche. Y el barco se hundió rápidamente. ¿Se oye? Y tiraron una balsa a la mar y marcaron ella lo permitido, 8 hombres. Tiran la otra balsa al mar y no abren la balsa. El barco se hunde. Y pensad ahora el drama que habría allí, porque lo han silenciado, la justicia no investigaba como ahora, y entonces 5 tripulantes con Ramón, uno que anduvo conmigo que me ayudaba a mí en el barco, que era varero, yo era el varero, yo me ayudaba a meter los bonitos, se ahogó también. Un chico que, bueno, voy a contarlo ahora porque esto yo lo sé desde siempre, nunca, es la primera vez que lo cuento. La cosa ha sido muy grave, se silenció. Quien los embistió fue un pesquero francés que se dio a la fuga. Y yo anduve indagando, como conocía a alguna persona, y esto es la primera vez que lo cuento, a un chico se tiró al barco francés y del barco francés lo tiraron al mar. Y tenía su padre también en el barco, y no sé si el padre se ahogó o no.
Y bueno, entonces el Ramón, el compañero, con el Federico, se ahogó también. 5 tripulantes, pues no había abierto la balsa. Ahora, claro, se tira una balsa al mar, hay 8 y los 5 no abren la balsa, el barco se hunde y se agarran los 5. Es la primera vez que cuento esto en mi vida.